La tierra gemía bajo el peso del pecado. Lo que una vez había sido un paraíso creado con amor y perfección, ahora se había convertido en un lugar oscuro, violento y corrupto. La humanidad, que fue formada a imagen y semejanza de Dios, había olvidado su propósito. El mal se había extendido como una plaga invisible, infectando cada corazón, cada pensamiento, cada acción. Habían pasado más de 1600 años desde que Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Generaciones habían venido y se habían ido. La memoria del paraíso perdido se había convertido en un mito distante. Una historia que los ancianos contaban, pero que pocos creían. El recuerdo de caminar con Dios en el frescor del día se había desvanecido como humo en el viento. La población había crecido exponencialmente. Ciudades se levantaban por toda la tierra. Monumentos al ingenio humano, pero también a su arrogancia. Las construcciones eran impresionantes. Templos masivos, fortalezas imponentes, palacios que tocaban el cielo. Pero toda esa grandeza estaba manchada con sangre y construida sobre la opresión. En las ciudades, la violencia reinaba sin control. Los hombres se mataban entre sí por riquezas, por poder, por placer. Las calles estaban manchadas con sangre inocente. Los gritos de las víctimas se elevaban al cielo, pero nadie escuchaba. La codicia había consumido el alma de los poderosos, y los débiles sufrían bajo su tiranía. Los mercados eran lugares de engaño donde el comercio honesto era ridiculizado. Los jueces aceptaban sobornos abiertamente, vendiendo justicia al mejor postor. Las familias se desintegraban. Los padres abandonaban a sus hijos. Los hijos traicionaban a sus padres. Los matrimonios eran contratos sin amor, acuerdos de conveniencia que se rompían con la misma facilidad con que se hacían. La institución sagrada que Dios había establecido en el Edén se había convertido en una farsa. La esclavitud era rampante. Hombres, mujeres y niños eran comprados y vendidos como ganado. Sus vidas no tenían valor más allá de lo que podían producir para sus amos. Los latigazos resonaban en las calles. Las cadenas tintineaban en cada esquina. La dignidad humana, esa imagen de Dios impresa en cada persona, había sido pisoteada hasta convertirse en polvo. En los campos, la tierra misma parecía lamentar la maldad de sus habitantes. Los cultivos se marchitaban, no por falta de agua, sino porque la tierra estaba cansada de alimentar a aquellos que la despreciaban. Los animales huían de los hombres, sintiendo en sus instintos que la humanidad se había convertido en algo peligroso, algo antinatural. Los ríos, una vez cristalinos, ahora corrían turbios, contaminados por los desechos de ciudades que no respetaban la creación. Los bosques eran talados sin consideración. Las montañas eran excavadas hasta sus entrañas en busca de metales preciosos. La creación, que Dios había diseñado para funcionar en perfecta armonía, ahora estaba desequilibrada, explotada, violada por la avaricia humana. Los templos que alguna vez fueron dedicados a adorar al Creador, ahora estaban vacíos, o peor aún, convertidos en lugares de abominación. Los hombres habían creado dioses a su propia imagen, ídolos de piedra y madera que reflejaban sus propios deseos oscuros. Sacrificaban a estos falsos dioses, ofreciendo no solo animales, sino a veces incluso a sus propios hijos. El humo de estos sacrificios impíos subía al cielo, un olor nauseabundo que ofendía el sentido mismo de lo sagrado. Las prácticas ocultas florecían. Hechiceros y brujos ejercían influencia sobre las masas. La adivinación, la necromancia y todo tipo de artes oscuras eran consultadas antes que la sabiduría de Dios. Los demonios, esos ángeles caídos que habían seguido a Lucifer en su rebelión, caminaban libremente entre los hombres,
susurrando mentiras, fomentando la maldad, celebrando la caída de la humanidad. La perversión se había normalizado. Lo que era puro se consideraba débil. Lo que era santo se ridiculizaba. La mentira era más valiosa que la verdad, y el engaño se había convertido en un arte refinado. Los corazones de los hombres se habían endurecido tanto que ya no podían distinguir entre el bien y el mal. La conciencia, ese regalo de Dios que advertía contra el pecado, había sido cauterizada, quemada hasta dejar de funcionar. La educación de los niños era una instrucción en la maldad. Se les enseñaba a robar eficientemente, a mentir convincentemente, a manipular hábilmente. La inocencia de la infancia era robada antes de que pudieran siquiera comprender lo que habían perdido. Los ancianos, que en tiempos antiguos eran respetados por su sabiduría, ahora eran descartados, abandonados cuando ya no podían producir. Incluso el lenguaje había sido corrompido. Las palabras que una vez describían virtudes ahora se usaban como insultos. La humildad se llamaba cobardía. La bondad se consideraba estupidez. La paciencia se veía como debilidad. El vocabulario mismo reflejaba cuán profunda era la caída. Desde el cielo, Dios observaba. Su corazón, aunque divino e infinito, sentía dolor. El Creador, que había moldeado cada montaña, pintado cada puesta de sol, dado vida a cada criatura, veía cómo su creación más preciada se destruía a sí misma la humanidad, a quien había dado libertad. Había elegido el camino de la destrucción. He creado al hombre, pensó Dios con tristeza profunda, pero su corazón es continuamente inclinado al mal. Cada pensamiento, cada intención de su corazón es solo hacer el mal. Me arrepiento de haberlos creado. Fue una decisión que no se tomó a la ligera Dios. En su omnisciencia había visto todas las posibilidades, todos los futuros. Había esperado, dado oportunidades, enviado señales. Había levantado predicadores de justicia, hombres como Enoc, que habían advertido sobre el juicio venidero. Pero la humanidad había ignorado cada advertencia, cada llamado a regresar al camino correcto. Habían matado a algunos de los profetas, ridiculizado a otros y simplemente ignorado al resto. «Borraré al hombre de esta tierra», declaró Dios, su voz resonando en los cielos. Desde el hombre hasta las bestias, los reptiles y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Los ángeles, testigos silenciosos de esta decisión, inclinaron sus cabezas. Sabían que la justicia de Dios era perfecta, que su decisión era correcta. Sin embargo, incluso ellos sentían el peso de lo que estaba por venir. Gabriel, el mensajero, cerró sus ojos. Miguel, el guerrero, apretó su espada. Rafael, el sanador, suspiró sabiendo que esta herida en la creación era demasiado profunda para sanar con medicina. Solo el fuego purificador del juicio podía limpiarla. Pero en medio de toda esa oscuridad, en medio de toda esa corrupción, había una luz, una sola luz en un mundo de tinieblas. Un hombre que caminaba diferente, hablaba diferente, vivía diferente. Su nombre era Noé. Noé era diferente desde su juventud. Mientras otros niños aprendían las formas del engaño y la violencia de sus padres, Noé había sido criado por su padre, Lamec, y su abuelo, Matusalén, con el temor del Señor. Habían sido de los pocos que mantenían viva la memoria del Edén, que recordaban las historias de Adán y Eva, de Set y Enoc. Enoc, el bisabuelo de Noé, había sido un hombre tan justo que Dios mismo lo había llevado al cielo sin conocer la muerte, caminó con Dios, decían las Escrituras,
y desapareció porque Dios se lo llevó. Esa historia había marcado profundamente a Noé desde niño. Ahora, a sus 500 años de edad, Noé era un hombre imponente. Su barba era larga y gris, sus manos callosas por el trabajo honesto. Sus ojos, aunque rodeados de arrugas, brillaban con una claridad que pocos poseían. Era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, sus palabras llevaban peso. Vivía en las afueras de la ciudad con su esposa y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Cada uno de ellos había encontrado esposas, mujeres que, aunque vivían en un mundo corrupto, habían elegido el camino de la rectitud junto a sus esposos. La familia de Noé era como un oasis en el desierto. Mientras el resto del mundo se consumía en la violencia y el pecado, ellos mantenían sus tradiciones, sus valores, su fe. Cada día comenzaba con oración. Cada comida era precedida por agradecimiento. Cada acción era medida con la pregunta: ¿esto honra a Dios? No era fácil. La presión social era inmensa. Los vecinos se burlaban de ellos. Los llamaban los raros, los fanáticos, los que se creen mejores que todos. Los hijos de Noé habían crecido siendo objeto de burla, pero su padre les había enseñado que la aprobación de Dios valía más que la aceptación de los hombres. El mundo está perdido, les decía Noé a menudo. Pero nosotros no tenemos que perdernos con él. Dios ve, Dios sabe y Dios juzgará. Nuestra tarea no es cambiar el mundo, es permanecer fieles. Y así vivían, día tras día, en un mundo que se volvía cada vez más oscuro. Noé trabajaba la tierra, criaba animales, proporcionaba para su familia. Era un hombre simple en sus acciones, pero profundo en su fe. Fue en una de esas noches tranquilas, mientras Noé descansaba después de un largo día de trabajo, que Dios le habló. No fue un susurro suave ni una voz apenas audible. Fue clara, poderosa, inconfundible. Noé. El anciano se levantó de inmediato, cayendo de rodillas. Reconoció la voz. Era la misma voz que había escuchado toda su vida en su corazón, pero ahora era audible, tangible, real. «Aquí estoy, Señor», respondió Noé, su voz temblando no de miedo, sino de reverencia. Pondré fin a esto, dijo Dios, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Voy a destruirlos junto con la tierra. Noé escuchó en silencio. No interrumpió, no cuestionó. Simplemente escuchó. Pero tú has hallado gracia ante mis ojos, continuó Dios. Tú eres justo, perfecto en tu generación. Tú caminas conmigo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Noé. No de tristeza por lo que estaba por venir, sino de gratitud por la misericordia de Dios. «Hazte un arca de madera de gofer», ordenó Dios. Y entonces comenzó a dar instrucciones detalladas, precisas, específicas. El arca debía ser enorme, 300 codos de largo, 50 codos de ancho, 30 codos de alto. Debía tener 3 pisos, compartimientos, una puerta en el costado y una ventana en la parte superior. Debía ser cubierta con brea por dentro y por fuera, para hacerla impermeable, porque yo voy a traer un diluvio sobre la tierra, explicó Dios, para destruir toda carne en la cual hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Noé escuchó cada palabra, cada detalle, cada instrucción. Pero estableceré mi pacto contigo, dijo Dios, su voz ahora llena de ternura. Entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás en el arca 2 de cada especie, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Más instrucciones siguieron. Alimento para todos, provisiones para meses, preparativos para lo impensable. Cuando Dios terminó de hablar, el silencio llenó la noche. Noé permaneció de rodillas,
procesando lo que acababa de escuchar. El fin del mundo. Un diluvio universal. La destrucción de toda la humanidad excepto su familia. Era aterrador. Era abrumador. Era imposible de comprender completamente. Pero Noé no dudó. «Haré todo lo que me has mandado, Señor», dijo simplemente. Y así comenzó la tarea más grande que cualquier hombre había enfrentado jamás. Al amanecer del día siguiente, Noé reunió a su familia. Su esposa, sus 3 hijos y sus nueras se sentaron en círculo mientras él les explicaba lo que Dios le había revelado. El silencio que siguió fue pesado. Sem, el mayor, fue el primero en hablar. «Padre, ¿estás seguro? ¿Un diluvio que cubrirá toda la tierra?» «Tan seguro como que Dios vive», respondió Noé con firmeza. Cam, el segundo hijo, conocido por su carácter impulsivo, se levantó de un salto. «¿Y cuándo sucederá esto?» «No lo sé», admitió Noé. «Dios no me lo ha dicho. Solo me ha ordenado que construya el arca y me prepare». Jafet, el menor, siempre el pensador, preguntó: «Padre, ¿has considerado lo que dirá la gente? Un barco de ese tamaño, aquí, lejos del mar». «No me importa lo que diga la gente», interrumpió Noé. «Me importa lo que dice Dios». Las esposas de sus hijos se miraron entre sí, asustadas pero confiadas. Habían elegido casarse con hombres justos, y ahora verían hasta dónde llegaba esa justicia. La esposa de Noé, una mujer de fe igual de fuerte, puso su mano sobre la de su esposo. «Entonces comenzaremos», dijo simplemente. «Dios nos ha librado y le seremos fieles». Y así comenzó la obra. Los primeros días fueron de planificación. Noé trazó los planos exactamente como Dios se los había dado. Cada medida, cada ángulo, cada detalle fue cuidadosamente calculado. No había margen para el error. Esto no era simplemente un proyecto de construcción, era una misión de supervivencia. Luego vino la recolección de materiales. La madera de gofer era fuerte y resistente, perfecta para soportar las aguas. Pero necesitaban cantidades masivas. Toda la familia trabajó junta, talando árboles, transportando troncos, preparando la madera. Los vecinos comenzaron a notar. Al principio fue curiosidad. «¿Qué está construyendo Noé?», preguntaban. Cuando se dieron cuenta de la escala del proyecto, la curiosidad se convirtió en burla. «Noé está construyendo un barco», gritaban riendo. «Un barco en medio de la tierra seca. El viejo finalmente ha perdido la cabeza». Niños arrojaban piedras mientras pasaban. Jóvenes se burlaban abiertamente. Incluso algunos ancianos, que debían haber sido más sabios, se unían a las risas. Pero Noé no se detenía. Cada día, antes del amanecer, estaba trabajando. Sus hijos a su lado, martillando, cortando, construyendo. Las mujeres preparaban comida, traían agua, ayudaban donde podían. «Padre», dijo Cam un día, su voz llena de frustración, «¿hasta cuándo tendremos que soportar sus burlas?» Noé se detuvo en su trabajo, apoyándose en su martillo. Miró a su hijo con ojos cansados pero firmes. «Hijo mío, ellos se ríen porque no pueden ver lo que nosotros vemos. Ellos no escuchan la voz de Dios. Para ellos, esto es locura. Pero nosotros sabemos la verdad. Y cuando las aguas comiencen a caer, ya no reirán». Pasaron años. Sí, años. La construcción del arca no fue un proyecto de meses, sino de décadas. Noé, que tenía 500 años cuando Dios le habló, tenía ahora cerca de 600 años, y el arca finalmente estaba tomando forma. Era masiva, más grande que cualquier estructura que alguien hubiera visto jamás. Se elevaba hacia el cielo como una montaña de madera, con 3 niveles perfectamente construidos. La puerta lateral era enorme, diseñada para permitir la entrada de los animales más grandes.
Durante todo este tiempo, Noé no solo construía, también predicaba. Cada vez que alguien preguntaba por qué estaba construyendo el arca, él explicaba. Cada vez que alguien se burlaba, él advertía. Dios va a destruir el mundo por su maldad, decía con voz fuerte, pero aún hay tiempo. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, abandonen sus caminos malvados y vivan. Pero nadie escuchaba. Algunos se detenían por curiosidad momentánea, pero luego seguían su camino. Otros se enojaban y amenazaban a Noé. ¿Quién te crees que eres para juzgarnos?, gritaban. No soy yo quien los juzga, respondía Noé con calma, es Dios. Yo solo soy el mensajero. Año tras año, la advertencia continuaba. Año tras año, era ignorada. Finalmente, después de 120 años de trabajo, advertencias y preparación, el arca estaba completa. Era perfecta. Cada tabla en su lugar, cada sellado con brea, cada compartimiento listo. Era un monumento a la obediencia, un testimonio de la fe. Noé se paró frente a su obra terminada, sus hijos a su lado. Lágrimas corrían por su rostro curtido, no de alegría, sino de tristeza, porque sabía lo que significaba. El arca terminada significaba que el tiempo se acababa. Está hecho, susurró. Señor, está hecho. Y fue entonces cuando Dios habló nuevamente. Noé, dijo la voz de Dios, clara como el día. La hora se acerca. De aquí a 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la faz de la tierra todo ser viviente que hice. El corazón de Noé latió con fuerza. 120 años de preparación, y ahora quedaban solo 7 días. Entra en el arca, continuó Dios, tú y toda tu casa, porque tú has sido hallado justo delante de mí en esta generación. Noé llamó a su familia de inmediato. Preparen todo, ordenó. Tenemos 7 días. Las esposas comenzaron a empacar provisiones. Granos, frutas secas, vegetales, todo lo que habían estado almacenando durante años. Los hijos verificaron cada compartimiento, cada nivel, cada sellado. Pero faltaba algo: los animales. ¿Cómo traeremos a todos los animales?, preguntó Jafet. Padre, es imposible. Hay miles de especies, y solo tenemos 7 días. Noé sonrió por primera vez en mucho tiempo. No tenemos que traerlos. Hijo Dios lo hará. Y así fue. Al día siguiente, algo extraordinario comenzó a suceder. Desde todas direcciones, animales comenzaron a llegar. Primero vinieron los animales pequeños, conejos saltando en parejas, ardillas corriendo lado a lado, ratones siguiendo en fila. Luego vinieron las aves. El cielo se oscureció con bandadas de todo tipo, águilas y gorriones, lechuzas y colibríes, todos volando hacia el arca en perfecta formación. Los animales medianos siguieron. Lobos caminando pacíficamente junto a ovejas, leones junto a ciervos. La naturaleza misma parecía suspender sus reglas. El depredador y la presa caminaban juntos, guiados por una mano invisible. Luego vinieron los grandes elefantes con su paso pesado pero majestuoso, jirafas con sus largos cuellos balanceándose, rinocerontes y hipopótamos, todos dirigiéndose hacia el arca. Los reptiles se arrastraban desde los pantanos, serpientes de todo tipo, lagartos, tortugas. Incluso los insectos llegaban en enjambres organizados. La gente de la ciudad vino a ver el espectáculo. Nunca habían visto nada igual. Animales que normalmente huían de los humanos, ahora pasaban junto a ellos sin miedo. Criaturas que vivían en continentes distantes, de alguna manera habían encontrado su camino. «¿Ven?», gritaba Noé a la multitud. «¿Ven la mano de Dios en esto? ¿Ven la señal? Aún pueden arrepentirse, aún pueden salvarse». Pero la multitud solo miraba con asombro, como si fuera un espectáculo de entretenimiento.
Algunos aplaudían, otros reían, pero nadie se arrepentía. Durante 3 días, los animales continuaron llegando. Noé y sus hijos los guiaban hacia sus compartimientos designados. Era como si los animales supieran exactamente dónde ir. Los que necesitaban más espacio iban a los niveles inferiores. Los más pequeños a los superiores. Había 2 de cada especie, macho y hembra, exactamente como Dios había ordenado. De los animales limpios, aquellos que serían usados para sacrificios en el futuro, había 7 pares, pero de los demás, solo 2. Era un milagro presenciarlo. Los animales más feroces se volvían dóciles. Los más salvajes se calmaban. Dentro del arca, una paz sobrenatural reinaba. Era como si fuera un pedazo del Edén restaurado, un lugar donde la armonía original de la creación todavía existía. Finalmente, al 7º día, el último animal entró. Un par de palomas, volando juntas, se posaron en el brazo de Noé antes de entrar al arca. Era la señal final. «Es hora», dijo Noé a su familia. El 7º día había llegado. El arca estaba llena. Los animales estaban en sus lugares. Las provisiones estaban almacenadas. Todo estaba listo. Noé se paró frente a la entrada del arca y miró hacia la ciudad. Miles de personas se habían reunido, no por arrepentimiento, sino por curiosidad. Querían ver qué haría el viejo loco ahora que su extraño proyecto estaba completo. Esta era su última oportunidad de advertirles, su última oportunidad de salvarlos. Noé levantó sus manos y su voz tronó sobre la multitud. «Pueblo, escúchenme. Durante 120 años les he advertido. Durante 120 años han rechazado el mensaje de Dios. Pero hoy les hablo por última vez. El juicio viene. Mañana las aguas caerán del cielo y la tierra será destruida. Todo lo que respira morirá». La multitud murmuró. Algunos se reían, otros fruncían el ceño. «Pero aún hay tiempo», continuó Noé, su voz quebrándose con emoción. «Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, abandonen su violencia, su maldad, su pecado. Entren al arca. Hay espacio para todos. Dios no quiere que perezcan, Él desea que vivan». Un hombre en la multitud gritó: «¿Y qué si no llueve mañana, Noé? ¿Qué si tu Dios está equivocado?» «Dios nunca está equivocado», respondió Noé con firmeza. «Es ustedes quienes están equivocados. Han endurecido sus corazones, han cerrado sus oídos. Pero la verdad no cambia porque la ignoren». Una mujer gritó: «Hemos vivido así por generaciones. ¿Por qué ahora Dios nos castigaría?» «Porque la paciencia de Dios tiene un límite», respondió Noé. «Su misericordia es grande, pero su justicia es perfecta. Él ha esperado, ha dado oportunidad tras oportunidad, pero el tiempo de la gracia se acaba». Otro hombre, claramente un líder en la ciudad, se adelantó: «Noé, eres un hombre bueno, pero estás engañado. No hay diluvio que venga. El mundo siempre ha sido así y siempre será. Tus advertencias son vacías». Noé lo miró con ojos llenos de lágrimas. «Mañana lo sabrás. Y cuando las aguas comiencen a subir, cuando intentes nadar pero no encuentres tierra, cuando busques refugio pero no lo haya, recordarás este momento. Recordarás que tuviste la oportunidad de salvarte y la rechazaste». El silencio cayó sobre la multitud por un momento. Algunos rostros mostraban duda, otros miedo. Por un instante pareció que alguien daría un paso hacia adelante. Pero entonces, uno de los jóvenes en la multitud comenzó a reír. «El viejo está completamente loco. Un diluvio. Miren el cielo. Está completamente despejado». La risa se extendió. El momento de duda pasó. La multitud volvió a sus burlas. Noé cerró sus ojos, el dolor atravesando su corazón.
Había hecho todo lo que podía. Había advertido, había rogado, había suplicado. Pero no podía forzar a nadie a creer. Entonces que así sea, dijo en voz baja. Se dio la vuelta hacia el arca donde su familia esperaba. Entremos. Uno por uno. Entraron. Noé fue el último. Se detuvo en la entrada, mirando una vez más a la multitud que ahora se dispersaba, volviendo a sus vidas como si nada hubiera pasado. Que Dios tenga misericordia de sus almas, susurró. Y entonces sucedió algo extraordinario. La puerta del arca, esa enorme puerta que habría requerido docenas de hombres para cerrar, comenzó a moverse por sí sola. Una fuerza invisible, la mano de Dios mismo, la cerró. ¡Bum! El sonido resonó como un trueno. La puerta estaba sellada. Dentro del arca, la familia de Noé se sentó en silencio. Los animales, increíblemente, estaban tranquilos. Una paz sobrenatural llenaba el espacio. ¿Ahora qué, padre?, preguntó Sem. Ahora esperamos, respondió Noé, y oramos por aquellos que están afuera. El primer día pasó. Nada sucedió. La multitud que había presenciado el cierre del arca se rió. «¿Ven? Les dije que estaba loco. No hay diluvio». El segundo día pasó. Todavía nada. Algunos comenzaron a acercarse al arca, golpeando las paredes, burlándose. «Noé, sal de ahí. Tu diluvio no viene». El tercer día, el cuarto, el quinto, el sexto. Cada día sin lluvia aumentaba las burlas. Algunos incluso sugirieron forzar la entrada del arca para liberar a la familia de Noé. Pero al séptimo día, exactamente como Dios había dicho, todo cambió. Comenzó en la madrugada. Noé despertó a un sonido que nunca había escuchado antes, un retumbar profundo, como si la tierra misma gimiera. Luego vino el primer indicio. Una gota de agua golpeó el techo del arca. Luego otra y otra. En minutos era un aguacero. Pero no era una lluvia ordinaria. Era como si los cielos se hubieran abierto y todo el océano del cielo se derramara de una vez. Afuera, la gente corrió a sus casas buscando refugio. «Es solo una tormenta», se decían. «Pasará pronto». Pero no pasó. La lluvia se intensificó. Y entonces algo más sucedió. Desde las profundidades de la tierra, el agua comenzó a brotar. Las fuentes del gran abismo se rompieron, exactamente como Dios había advertido. Geysers masivos de agua explotaron desde el suelo. Ríos que habían sido pequeños arroyos se convirtieron en torrentes furiosos. El nivel del agua comenzó a subir. Primero, unos centímetros. La gente todavía no estaba preocupada. Luego, medio metro. Comenzaron a moverse a terrenos más altos. Luego, 1 metro, 2 metros, 3 metros. El pánico se desató. Las personas corrían hacia las colinas, cargando lo que podían. Familias se separaban en la confusión. Los fuertes pisoteaban a los débiles en su desesperación por alcanzar lugares altos. Dentro del arca, la familia de Noé escuchaba los gritos. Era desgarrador. Sem tapó sus oídos, llorando. Las mujeres se abrazaban, orando. Noé se arrodilló, su corazón partido en dos. «Señor», oró con voz quebrada, «ten misericordia, aunque sean pecadores, aunque hayan rechazado tu llamado, ten misericordia». Pero el diluvio continuó. El agua subió más rápido ahora. 10 metros, 20, 30. Las casas comenzaron a colapsar. Los que habían alcanzado las colinas creían estar seguros, pero el agua seguía subiendo. Algunos intentaron nadar hacia el arca. Golpeaban las paredes, gritando: «Noé, ábreme, por favor, tenías razón, ábreme». Pero Noé no podía. La puerta había sido sellada por Dios mismo. Solo Dios podía abrirla. Cam, incapaz de soportar los gritos, le gritó a su padre: «Padre, debemos hacer algo. Están muriendo». «No podemos», respondió Noé.
lágrimas cayendo por su rostro. Dios cerró la puerta. Solo Él puede abrirla. Ya no está en nuestras manos. Los gritos continuaron por horas. Luego se hicieron menos frecuentes. Luego se convirtieron en silencio. El silencio de la muerte. El agua seguía subiendo. 50 metros. 100 metros. Las montañas más altas comenzaron a desaparecer bajo las aguas. Todo ser viviente que respiraba aire fue borrado de la tierra, pero el arca flotaba, perfectamente diseñada, perfectamente sellada. Flotaba sobre las aguas como una hoja en un estanque dentro. La familia de Noé y todos los animales estaban seguros. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia continuó sin cesar. El mundo que había existido desde la creación fue completamente destruido. Ciudades, templos, campos, todo desapareció bajo un océano global. Finalmente, al 40º día, la lluvia cesó, pero el mundo ya no existía, solo agua, hasta donde el ojo podía ver. Y en medio de ese vasto océano, una sola estructura flotaba, el arca de Noé. Los primeros días después de que la lluvia cesara fueron los más difíciles, no por la tormenta, que había terminado, sino por el silencio. Un silencio abrumador, absoluto, que pesaba sobre el arca como una manta invisible. No había pájaros cantando, no había viento susurrando entre los árboles, no había voces de personas trabajando en campos lejanos. Solo el suave balanceo del arca sobre aguas infinitas y el ocasional sonido de los animales dentro. Noé pasaba horas mirando por la ventana del arca, observando el horizonte vacío. No había tierra, no había montañas, solo agua extendiéndose en todas direcciones hasta perderse en el cielo. Su familia se adaptó a la vida en el arca. Cada día tenía su rutina: alimentar a los animales, limpiar los compartimientos, mantener el orden. Era un trabajo constante, pero les daba propósito. Les ayudaba a no pensar demasiado en lo que había pasado. Las noches eran las peores. En el silencio de la oscuridad, las memorias regresaban. Los rostros de aquellos que habían rechazado la advertencia. Los gritos de los que golpeaban las paredes del arca. El silencio final cuando las aguas los cubrieron. No podemos cambiar el pasado, le decía la esposa de Noé cuando lo encontraba despierto en medio de la noche. Hiciste todo lo que pudiste, les advertiste durante 120 años. No es tu culpa que no escucharan. Lo sé, respondía Noé, pero eso no hace el dolor menos real. Pasaron semanas, luego meses. El arca flotaba sin rumbo, llevada por corrientes que no podían ver ni controlar. Estaban completamente en las manos de Dios. 150 días después de que comenzara el diluvio, algo cambió. Noé sintió un leve temblor. El arca se había detenido. Había tocado algo sólido. ¡Tierra!, gritó. ¡Hemos tocado tierra! La familia corrió a la ventana, pero todo lo que podían ver era agua. Sin embargo, el arca definitivamente había dejado de flotar libremente. Estaba posada sobre algo. «Estamos en el monte Ararat», dijo Noé con certeza, aunque no podía verlo. Dios le había hablado en su espíritu. Pasaron más meses. Lentamente, muy lentamente, el nivel del agua comenzó a bajar. Primero, las puntas de las montañas más altas comenzaron a aparecer, como islas emergiendo del océano. Era el primer día del 10º mes cuando pudieron ver claramente las cimas de las montañas. La vista más hermosa que habían presenciado en casi un año. Tierra, sólida, real, esperándolos. Pero Noé no tenía prisa. «Esperaremos», dijo. «Dios nos dirá cuándo es el momento de salir». 40 días después de que las montañas fueran visibles, Noé decidió hacer una prueba. Tomó un cuervo, una de las aves más fuertes y resistentes, y lo liberó por la ventana.
El cuervo voló lejos, luego regresó, luego voló otra vez. Iba y venía, buscando un lugar para posarse, pero sin encontrar tierra seca suficiente. Una semana después, Noé tomó una paloma. La liberó con ternura, observando mientras volaba hacia el horizonte. Durante todo el día esperaron. Cuando la noche cayó, la paloma regresó. No había encontrado lugar donde descansar. «Todavía no», dijo Noé. «El agua aún cubre la tierra». Esperó 7 días más. Luego liberó la paloma nuevamente. Esta vez, cuando regresó en la tarde, traía algo en su pico. Una hoja de olivo, fresca y verde. La familia estalló en celebración. Hay vegetación. La tierra está reviviendo. Pero Noé aún esperó. 7 días más tarde, liberó la paloma por tercera vez. Esta vez no regresó. Había encontrado un hogar. «Pronto», dijo Noé. «Muy pronto». El primer día del primer mes del año 601 de la vida de Noé, el agua finalmente se había secado de sobre la tierra. Noé quitó la cubierta del arca y miró afuera. El mundo era diferente. No era el mundo que había conocido. La geografía había cambiado. Donde antes había valles, ahora había montañas. Donde antes había montañas, ahora había llanuras. Era un mundo renovado, limpiado, pero también marcado por el juicio. Sin embargo, Noé aún esperó. 1 mes y 27 días más, para ser exactos, hasta que la tierra estuvo completamente seca. Y entonces, finalmente, Dios habló. «Sal del arca», dijo la voz que había guiado a Noé durante más de 1 año de encierro. «Tú, tu esposa, tus hijos y sus esposas, y saca contigo todos los animales, que se multipliquen sobre la tierra y sean fructíferos». Con manos temblorosas, Noé abrió la puerta. La luz del sol lo cegó momentáneamente. El aire fresco llenó sus pulmones. Era el olor de la tierra mojada, de nueva vida, de esperanza. Uno por uno, salieron primero Noé, luego su familia, luego los animales. Fue un desfile extraordinario. Las aves volaron hacia el cielo con cantos de júbilo. Los animales terrestres corrieron hacia los campos, estirando sus piernas después de meses de confinamiento. Los leones rugieron, no de agresión, sino de alegría. Los elefantes levantaron sus trompas al cielo. Los lobos aullaron, los ciervos saltaron. Las tortugas se arrastraron lentamente, pero con determinación, hacia su nueva vida. Era el Edén otra vez, en cierto sentido. Un mundo sin humanos corruptos, sin violencia, sin maldad. Solo la familia de Noé y la creación de Dios. Cuando todos habían salido, Noé se arrodilló en la tierra húmeda. Sus hijos lo imitaron. Juntos, lloraron de alivio, de gratitud, de asombro ante la fidelidad de Dios. Luego, Noé hizo algo importante. Construyó un altar. No un altar simple, sino uno elaborado, hecho con las mejores piedras que pudo encontrar. Y sobre ese altar ofreció sacrificios. De cada animal limpio y cada ave limpia, tomó y ofreció un holocausto al Señor. El humo del sacrificio subió al cielo y Dios lo percibió. No porque necesitara el humo o la carne, sino porque reconoció el corazón detrás de la ofrenda. Un corazón agradecido, un corazón humilde, un corazón que reconocía que la salvación había venido solo por la gracia de Dios. Entonces Dios habló, y esta vez toda la familia lo escuchó. «Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre», declaró Dios, su voz llena de ternura y determinación. Aunque la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud, nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Era una promesa, un pacto. Dios había visto el pecado de la humanidad, había ejecutado juicio, pero ahora establecía un límite a ese juicio. Mientras la tierra permanezca,
continuó Dios, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Luego, algo maravilloso apareció en el cielo. Las nubes, que habían traído tanta destrucción, ahora se separaron, y a través de ellas, con la luz del sol brillando a través de las gotas de agua que aún flotaban en el aire, apareció un arco iris. Era el primer arco iris que alguien había visto jamás. Sus colores brillaban con una intensidad imposible. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo, violeta. Era hermoso más allá de las palabras. «Este es el signo del pacto que establezco», dijo Dios, «entre yo y ustedes, y todo ser viviente que está con ustedes. Por todas las generaciones he puesto mi arco en las nubes, y será la señal del pacto entre yo y la tierra». Noé y su familia miraron maravillados. El arco iris se extendía de horizonte a horizonte, abrazando el mundo entero. «Cuando yo traiga nubes sobre la tierra», continuó Dios, «y el arco aparezca en las nubes, me acordaré de mi pacto que hay entre yo y ustedes y todo ser viviente. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir toda carne». Era más que una promesa de no destruir. Era una demostración del carácter de Dios. Sí, Él es justo y juzga el pecado, pero también es misericordioso, fiel y guarda sus promesas. Los días siguientes fueron de exploración y establecimiento. La familia de Noé necesitaba construir nuevas casas, plantar nuevos campos, crear una nueva vida en este mundo renovado. Noé plantó una viña, volviendo a la agricultura que había conocido antes del diluvio. Sus hijos se dispersaron, explorando diferentes regiones, estableciendo sus propias familias y descendencias. Sem, el mayor, se estableció en lo que sería conocido como el Medio Oriente. De él descenderían los pueblos semitas, incluyendo los hebreos, a través de los cuales vendría el Mesías. Cam se fue hacia el sur, hacia África. Sus descendientes poblarían Egipto, Etiopía y otras naciones africanas. Jafet se dirigió hacia el norte y el oeste. De él vendrían los pueblos europeos y asiáticos, pero todos comenzaron juntos, como una sola familia, aprendiendo a vivir en este mundo nuevo. Y Noé, aunque anciano, se convirtió en el patriarca, el maestro, el que guardaba la memoria de lo que había sido y la esperanza de lo que sería. A menudo, especialmente en las noches, se sentaba con sus nietos que comenzaban a nacer y les contaba las historias. No para asustarlos, sino para enseñarles. Hubo un tiempo, decía, cuando el mundo estaba tan lleno de maldad que Dios tuvo que limpiarlo. Pero no lo hizo porque odiara a la humanidad. Lo hizo porque amaba demasiado la justicia para dejar que el mal reinara para siempre. «¿Y por qué nos salvaste a nosotros, abuelo?», preguntaban los niños con ojos grandes. «No fui yo quien los salvó», respondía Noé con una sonrisa. «Fue Dios. Yo solo obedecí. Y esa es la lección que deben recordar siempre. Cuando Dios habla, obedezcan. Cuando Dios advierte, escuchen. Cuando Dios promete, crean». Las estaciones pasaron. Años se convirtieron en décadas. La familia creció. Donde antes había 8 personas, ahora había cientos, luego miles. La tierra se llenaba nuevamente, pero esta vez con una diferencia. Llevaban la memoria del diluvio, el recuerdo del juicio, la promesa del arco iris. Noé vivió 350 años después del diluvio. En total, vivió 950 años, uno de los hombres más longevos que jamás caminaron sobre la tierra. Había visto 2 mundos, el mundo antes del diluvio y el mundo después. Había sido testigo del juicio de Dios y de su misericordia.
Cuando finalmente llegó su tiempo de morir, lo hizo en paz. Reunió a su familia alrededor y les dio sus últimas palabras. «He vivido una vida larga», dijo con voz débil pero clara. «He visto maravillas y he visto horrores, pero a través de todo, he aprendido una verdad fundamental. Dios es fiel. Él cumple sus promesas, tanto las de juicio como las de salvación. Recuerden el arca», continuó. «Recuerden cómo Dios proveyó un camino de escape cuando no había esperanza. Y sepan esto, así como el arca salvó a nuestra familia de las aguas del juicio, Dios proveerá otro arca, otro camino de salvación para toda la humanidad. No sé cómo ni cuándo, pero confío en que lo hará, porque ese es su carácter». Con esas palabras, Noé cerró sus ojos por última vez. El hombre que había caminado con Dios, que había construido el arca, que había sobrevivido al diluvio y había visto nacer un mundo nuevo, descansó. Sus hijos lo enterraron con honores, y sobre su tumba plantaron un olivo, recordando la ramita que la paloma había traído, el primer signo de que la vida estaba regresando a la tierra. La historia de Noé y el arca no es simplemente un relato antiguo sobre un diluvio. Es una historia sobre la justicia de Dios, su misericordia y la elección que cada generación debe hacer entre el bien y el mal. En los días de Noé, el mundo estaba tan corrompido que Dios tuvo que limpiarlo. Pero incluso en medio del juicio, proveyó un camino de salvación. El arca no fue solo un barco, fue un símbolo de la gracia de Dios. Cualquiera que hubiera entrado habría sido salvado. La puerta estuvo abierta durante 120 años, pero solo 8 personas eligieron entrar. Hoy, vivimos en tiempos que Jesús mismo comparó con los días de Noé. Como en los días de Noé, dijo, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La lección no es que Dios es cruel o que disfruta del juicio. La lección es que el pecado tiene consecuencias, pero Dios siempre provee un camino de escape para aquellos que lo buscan. El arca de Noé apunta hacia una arca mayor, Jesucristo. Así como el arca salvó a Noé y su familia de las aguas del juicio, Cristo salva a todos los que vienen a Él del juicio eterno que viene. Así como la puerta del arca estuvo abierta por años, invitando a todos a entrar, Cristo extiende su invitación hoy. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. El arco iris, ese hermoso símbolo en el cielo, nos recuerda que Dios guarda sus promesas. Él prometió nunca más destruir la tierra con agua, y ha cumplido esa promesa durante miles de años. Del mismo modo, ha prometido vida eterna a todos los que creen en su Hijo, y esa promesa es igualmente segura. Pero hay otra lección crucial en la historia de Noé: la importancia de la obediencia. Cuando Dios le dijo a Noé que construyera el arca, era una tarea imposible según los estándares humanos. Era costosa, tomaba tiempo, lo hacía lucir ridículo ante los demás. Pero Noé obedeció. No porque entendiera todo, no porque fuera fácil, sino porque confiaba en Dios. En nuestras propias vidas, Dios nos llama a actos de obediencia que pueden parecer irracionales para el mundo. Nos llama a vivir con integridad en un mundo corrupto. Nos llama a perdonar cuando la cultura dice que nos venguemos. Nos llama a ser generosos cuando la lógica dice que acumulemos. Nos llama a tener fe cuando las circunstancias dicen que dudemos. La historia de Noé también nos enseña sobre la paciencia de Dios. 120 años. Eso fue cuánto tiempo Dios esperó
¿Cuánto tiempo Noé predicó? ¿Cuánto tiempo la puerta del arca estuvo abierta? Dios es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero esa paciencia no es infinita. Llegó un día cuando la puerta se cerró y la oportunidad se acabó. Hoy, la puerta de la salvación sigue abierta. Cristo sigue extendiendo su invitación. Pero como en los días de Noé, no estará abierta para siempre. Vendrá un día cuando será demasiado tarde, cuando el juicio caerá, cuando la oportunidad habrá pasado. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos en el arca? ¿Hemos aceptado la provisión de salvación de Dios? ¿O somos como aquellos que escucharon a Noé durante 120 años pero nunca tomaron acción? La fe sin acción es muerta. Aquellos en los días de Noé tal vez creyeron que podría haber un diluvio, pero no actuaron en base a esa creencia, no entraron al arca. Y cuando las aguas vinieron, su creencia sin acción no pudo salvarlos. De la misma manera, no es suficiente simplemente creer que Dios existe o que Jesús fue una buena persona. Debemos actuar en base a esa fe. Debemos entrar al arca. Debemos entregarnos completamente a Cristo, confiando en Él para nuestra salvación. Finalmente, la historia de Noé nos da esperanza. Después de la destrucción viene la renovación. Después del juicio viene la misericordia. Después de la tormenta viene el arco iris. Dios no destruye sin propósito. Él limpia para poder renovar. Él juzga para poder restaurar. Así como Noé salió del arca a un mundo nuevo, limpiado y lleno de promesa, así también aquellos que están en Cristo experimentarán un día un cielo nuevo y una tierra nueva, un lugar donde la justicia morará, donde no habrá más lágrimas, ni dolor, ni muerte. Un lugar donde viviremos en perfecta armonía con Dios y con su creación. El arca de Noé no fue solo sobre supervivencia, fue sobre salvación, renovación y la fidelidad inquebrantable de Dios hacia aquellos que lo buscan. Es una historia que resuena a través de los siglos, una historia que habla a cada generación, una historia que nos invita a responder. La pregunta permanece: ¿entrarás al arca? Las aguas del juicio vienen. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero sabemos que vienen. Jesús lo prometió. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y cuando venga, será demasiado tarde para prepararse. Pero hoy, en este momento, la puerta está abierta. La invitación está extendida. El arca de salvación, Jesucristo, está disponible para todos. No importa cuán profundo sea tu pecado. No importa cuán lejos hayas ido. No importa cuán indigno te sientas. La puerta está abierta para ti. Noé no era perfecto. Era simplemente un hombre que eligió caminar con Dios en medio de una generación perversa. Tú puedes hacer lo mismo. Puedes elegir la justicia sobre el pecado. Puedes elegir la obediencia sobre la rebelión. Puedes elegir la vida sobre la muerte. La historia del arca nos recuerda que siempre hay esperanza. Sin importar qué tan oscuro se ponga el mundo, sin importar qué tan perdida parezca la humanidad, Dios siempre tiene un plan. Él siempre provee un camino, y ese camino siempre involucra fe, obediencia y confianza en su carácter. Así que cuando veas un arco iris en el cielo, recuerda la fidelidad de Dios, recuerda su promesa, recuerda que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y recuerda que así como salvó a Noé y su familia del diluvio, Él está listo y dispuesto a salvarte a ti. El arca está esperando. La pregunta es: ¿entrarás? Que la historia de Noé nos inspire a vivir con justicia en medio de un mundo corrupto, que nos motive a obedecer incluso cuando no entendamos, que nos dé esperanza incluso en los tiempos más oscuros, y que nos recuerde siempre que servimos a un Dios que es justo, misericordioso, fiel
y que siempre cumple sus promesas, como Noé, que podamos ser personas que caminan con Dios. Y cuando llegue nuestro tiempo de dejar este mundo, que podamos hacerlo sabiendo que hemos sido fieles, que hemos obedecido y que hemos confiado en el único que es verdaderamente digno de confianza. La historia del arca no terminó cuando Noé salió de ella. Continúa hoy, en cada vida que elige seguir a Dios a pesar de las burlas del mundo. Continúa en cada corazón que elige la obediencia sobre la conveniencia. Continúa en cada alma que entra al arca de salvación, que es Cristo Jesús. Que seas tú uno de ellos. Que cuando las aguas del juicio final vengan, estés seguro en el arca. Y que cuando el nuevo cielo y la nueva tierra sean revelados, estés allí para verlo, no porque lo merecías, sino porque aceptaste la provisión de gracia de Dios. Esta es la historia del arca. Esta es la historia de la justicia, la misericordia y la salvación. Esta es la historia de Noé, pero también es tu historia. La pregunta es, ¿cómo la terminarás? Que Dios te bendiga y te guíe mientras consideras estas verdades, y que el arco iris siempre te recuerde que Dios es fiel, que sus promesas son seguras y que su salvación está disponible para todos los que la buscan. Si este mensaje te ha bendecido, dale like, suscríbete y comenta. Soy salvo por la gracia de Dios. Amén.